Creo que hicimos un poco el repaso por los grupos de cuentas del PUC, si no estoy mal. Hicimos como una presentación al menos de los grupos de cuenta del PUC, que cuando hablamos de grupos de cuentas es porque los identificamos con los dos primeros dígitos. Bueno, les voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a iniciar grabación también. Voy a mirar a ver si... No, entonces, alguno de ustedes, por favor, le va a dar iniciar grabación y al final de la clase detener grabación. Bueno, entonces, de estos ejercicios de ecuación contable, creo que habíamos resuelto donde yo les enseñaba que era importante trabajar en orden, de manera que a partir de aquí, de esta plantilla, pudiéramos trasladar fácilmente la información a un estado de la situación financiera. En la plantilla, por ejemplo, sin necesidad de colocar el nombre de las cuentas en la parte superior, si son activos corrientes, activos no corrientes, una manera pues que nos puede servir para identificar que corresponden a cuentas de un grupo diferente, podría ser, por ejemplo, utilizando un fondo de algún color. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio que hicimos de esa actividad de ecuación contable, que había 3 empresas, estamos trabajando la primera, Compañía de Asesorías Profesionales S.A., entonces habíamos visto cuáles eran los activos corrientes, creo que les había enseñado cómo se llevaba eso pues a este formato de estado de la situación financiera. En esa primera columna, cuando sumamos todos los activos, bueno, después venían, entonces le puse un fondo de otro color a los activos no corrientes. Debajo de los activos no corrientes que se deprecian, iba su depreciación acumulada con signo negativo. Bueno, total activo nos había dado 179.100.000. Cuando trasladábamos eso aquí al estado de la situación financiera, entonces yo les mostraba que si teníamos la información en orden, por ejemplo, voy a recordar así muy rápidamente la importancia de tener esas plantillas en orden, porque teniendo pues este formato del estado de la situación financiera formulado, entonces se presenta en el lado izquierdo los activos corrientes, dejamos un espacio para traer la información de activos corrientes, total activo corriente, le damos función suma. Activo no corriente, dejamos el espacio para las cuentas, total activo no corriente, también le colocábamos una función suma que nos sumara pues el rango de celdas donde iban a estar esos valores del activo no corriente, y total activo le agregábamos una fórmula igual el activo no corriente. En el lado derecho íbamos a relacionar los pasivos. Pasivo corriente, dejábamos un espacio, total pasivo corriente, ahí le colocábamos la función suma. Pasivo de largo plazo, dejábamos al menos 2 celdas pues para colocar los pasivos de largo plazo. Total pasivo de largo plazo, también le podemos colocar una función suma. Total pasivo era una fórmula. Sumábamos el pasivo corriente, la celda donde iba a quedar el total de pasivo corriente, con la celda donde va a quedar el total pasivo de largo plazo. Patrimonio. Entonces dejamos unos espacios para acomodar cuentas del patrimonio. Total patrimonio, le damos función suma. Total pasivo más patrimonio es una fórmula. Igual, señalamos la celda donde íbamos a totalizar el pasivo y señalamos la celda donde vamos a totalizar el patrimonio. Bueno, entonces ahí está pues el formato.
de lo que se llama el estado de la situación financiera. Y ya enseguida vamos entonces a empezar a agregarle de pronto algunas herramientas de análisis financiero. Entonces, vamos a trasladar la información del activo corriente. Entonces, lo que hacíamos era copiar, le damos más ahí donde dice activo corriente en la celda que sigue hacia abajo. Señalamos el primer activo corriente que teníamos en la plantilla, que era la caja. Nos volvemos a parar en la celda donde quedó el nombre de caja y arrastramos hasta suministros de oficina. Al lado de caja, copiamos ese primer valor, 950.000. Nos paramos en esa celda, borde inferior derecho, arrastramos la información. Ahí está entonces, total activo corriente, 41.820.000. Activo no corriente. Nos paramos ahí debajo del título de activo no corriente. Le damos más, copiamos la primera cuenta de activo no corriente que se llama inversiones permanentes. Le damos Enter y trasladamos, nos volvemos a parar en la celda, borde inferior derecho, para que arrastremos las cuentas del activo no corriente hasta la depreciación acumulada del equipo de cómputo. Al frente de inversiones permanentes le vamos a dar más, copiamos ese valor de 16 millones, nos paramos en la celda, borde inferior derecho, y arrastramos los otros valores. Total activo no corriente, 137.280.000. Total activo, miren, sumamos el activo corriente con el total activo no corriente y eso nos da 179.100.000. En el lado derecho hacíamos lo mismo. Pasivo corriente, le doy más, ahí debajo del título de pasivo corriente, copio mi primer nombre de cuenta de pasivo corriente, que son obligaciones financieras, y sabemos que a partir de ahí hay otros 5 pasivos corrientes, obligaciones financieras, me paro otra vez en la celda y arrastramos hasta impuestos, gravámenes y tasas. Impuestos, gravámenes y tasas. Porque la otra cuenta es un pasivo de largo plazo. Esta otra cuenta es un pasivo de largo plazo. Bueno. Entonces, copiamos el primer valor, el de obligaciones financieras, que es 8.500.000, y arrastramos desde esa misma celda, borde inferior derecho, hasta impuestos, gravámenes y tasas. Total pasivo corriente, 27.950.000. Hay un pasivo de largo plazo que se llama obligaciones financieras largo plazo. Y tenemos que eso, el valor de esas obligaciones financieras de largo plazo es de 14.700.000. Bueno, tenemos cuentas del patrimonio. Bueno, entonces tenemos total pasivo corriente, 27.950.000. Total pasivo, 14.700.000. Total pasivo de largo plazo, 14.700.000. Total pasivo, que es la suma de esos dos subtotales, 42.650.000. Y en el patrimonio tenemos entonces la primera cuenta del patrimonio, es capital suscrito y pagado. Así se llama ese capital social en el caso de las sociedades por acciones. Si fuera una sociedad por cuotas, se llamaría aportes sociales. Pero voy a colocar aquí es el nombre. Capital suscrito y pagado. Me paro en la celda y arrastro estas otras dos para traer los otros nombres de las cuentas de patrimonio. Tenemos 120 millones en capital suscrito y pagado. Y de ahí arrastramos los otros dos valores.
Total patrimonio, 136.450.000. Total pasivo más patrimonio nos está dando 179.100.000. Entonces miren que en un estado de la situación financiera siempre vamos a poder comprobar esta ecuación contable. Esto es lo que publican las empresas. Uno de los estados financieros, pues no es el único, pero este es uno de los estados financieros que publican las empresas para que los diferentes usuarios puedan tomar la información que requieran de ahí y puedan tomar decisiones acertadas. Bueno, vamos a ver un primer elemento de análisis financiero que se llama el análisis vertical. Teniendo ya esta información del estado de la situación financiera, vamos a hacer el análisis vertical para este estado financiero. El análisis vertical es un análisis estático en la medida en que yo no necesito comparar información en el tiempo, sino que yo le puedo aplicar el análisis vertical a las cifras de un estado financiero de un solo periodo. Entonces, el análisis vertical, ¿cómo lo calculamos para cada uno de las cuentas? ¿Qué me va a mostrar este análisis vertical? Nos va a mostrar la participación relativa que tiene cada una de estas cuentas dentro de un total determinado, dentro de una cifra base. Entonces, ¿cómo se calcula entonces este análisis vertical? Entonces vamos a dividir, en este caso vamos a dividir cada rubro, cada uno de esos valores, vamos a dividir por una cifra base. Ya vamos a ver cuál es la cifra base, o sea, el 100%, la que nos va a servir como 100%, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, dividir cada rubro sobre una cifra base, y eso va a estar multiplicado por 100. Y eso va a estar multiplicado entonces por 100. Bueno, entonces vamos a dividir cada rubro por una cifra base y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos paramos aquí a todo el frente del valor de caja. Si no dejaron esta columna ahí como espacio, no hay problema. Por ejemplo, que tuvieran que, aquí a continuación, el pasivo corriente. Yo le voy a dar aquí, por ejemplo, eliminar. Pero venga, me hace un favor, ¿se puede volver para rubro otra vez para mirar cómo hizo eso? Sí, claro que sí. Pues esta es la formulita. Vamos a dividir cada rubro, o sea, cada uno de esos valores, entre una cifra base y eso lo vamos a multiplicar por 100. Ese es lo que vamos a aplicar siempre en el análisis vertical. Determinar los porcentajes de participación de cada una de estas cuentas en una cifra base. En el lado izquierdo, la cifra base va a ser el total del activo. Entonces les quiero mostrar si no habíamos dejado esta columna para agregar los porcentajes, no hay problema. En Excel todo se resuelve muy fácil. Se paran ahí en la columna donde empezaron a escribir los pasivos. Le van a dar clic derecho, le van a dar insertar y le pueden decir toda una columna porque hacia abajo no tengo pues información que se me vaya a escuadrar. Ahí me abrió pues la columna. Aquí no necesito pues que sea de un tamaño tan grande esa columna, entonces
Le puedo dar un tamaño diferente. Entonces, a todo el frente de donde está la caja, el valor de caja, le vamos a parar ahí y vamos a darle la fórmula. Igual, vamos a abrir paréntesis. Cogemos el valor que hay en la caja y lo vamos a dividir por el total del activo. Como este es el mismo divisor para todos estos activos, entonces le vamos a dar F4, lo vamos a fijar. Cada uno en su computador va a mirar a ver cómo se fija la celda. Porque, por ejemplo, hay unos que pueden tener la función F4 y le da uno, y mire que ahí mismo el símbolo de la celda I27, que es donde yo tengo el total de activos, me quedó como con el signo pesos antes de la letra I y antes del número 27. Entonces, le dan F4. En otros computadores es FN, F4. FN que está ahí al lado derecho de control, en la parte inferior del teclado. Y eso cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 100. Damos Enter. Ya enseguida, si está en enteros, enseguida le ponemos estilo millares para que nos muestre todo con 2 decimales. Le vamos a dar, mire, ahí me lo mostró todo en enteros, pero yo necesito al menos que me muestre 2 decimales. Entonces le vamos a dar estilo millares para que nos quede todo con 2 decimales. Entonces ahí nos está indicando los porcentajes de participación de cada una de las cuentas en el total del activo. Mire que el total del activo nos dio el 100%, porque esa fue la que escogimos como cifra base. Entonces, por ejemplo, miremos algunos de estos resultados. Tenemos un dinero en caja que representa menos del 1% de los activos. Tenemos un dinero en bancos muy cercano al 10% de los activos. El total de los activos corrientes, activos que tienen de pronto facilidad de convertirse a efectivo, porque son efectivo, equivalentes a efectivo, o cuentas que se pueden convertir en efectivo, que se pueden consumir, que se pueden vender en un periodo relativamente corto, representan el 23,35%, mientras que los activos de naturaleza permanente representan el 76,65%. En el lado derecho tenemos entonces, vamos a mirar cómo calculamos los porcentajes para las participaciones. Entonces, para ser coherentes con lo que hicimos en el lado izquierdo, donde estaban las propiedades de la empresa, en el lado derecho vamos a hacer igual. Ahí a todo el frente de obligaciones financieras, que es el primer pasivo corriente que aparece aquí relacionado. Igual, abro paréntesis, cojo el valor de obligaciones financieras, lo vamos a dividir. Entonces vamos a coger como cifra base en el lado derecho el total pasivo más patrimonio. Como ese va a ser el mismo divisor para todos, hay que fijarlo. Cerramos paréntesis y por 100. Aquí ya me mostró con muchos decimales, pero enseguida con estilo millares corregimos eso. Entonces mire que el total de pasivo más patrimonio también nos da el 100%, entonces démosle estilo millares que nos muestre todos los resultados con 2 decimales. Vamos a aumentar aquí el tamaño. Profe, ahí es solo el total del pasivo, ¿cierto? Total pasivo más patrimonio. El 100% vamos a tomar total pasivo más patrimonio.
Profe, cuando yo intento arrastrar con el más, pues para que me queden todas las celdas, no me sale el porcentaje en los otros. Pues el primero es el 4,75, no sé si es porque no me da para fijarlo. Bueno, pero no, sí le tienes que fijar tu celda. ¿Sabes cómo puedes hacer? Sí. Algunos portátiles es con FN y F4, que F4 está ahí en la parte superior del teclado. Pero también puedes hacer el intento colocándole el símbolo pesos antes de la letra y entre la letra y el número de la celda que estás fijando. O en algunos casos solamente el signo pesos entre la letra y el número. Revisa a ver si de pronto ya con eso te permite fijar la celda. Nada, profe, pues me salen unas cosas ahí raras, como unas fórmulas ahí raras. Ensayaste de las dos maneras. El símbolo ¿Entre la pesos. letra y en cuál más? Entre la letra y el número. Por ejemplo, mira, total pasivo más patrimonio, yo lo tengo en la celda L27. Entonces puede ser que le coloques el símbolo pesos entre la letra y el número de la celda. O ensayar colocándole el símbolo pesos antes de la letra y otro antes entre la letra Ya, y el profe, número. sí me dio con los dos. Listo, perfecto. Listo. Entonces, cierras paréntesis por 100. Eso lo van a hacer siempre que necesiten fijar una celda. Entonces, como por ejemplo aquí el divisor siempre era el mismo. Entonces, miren las ventajas que nos presenta el Excel. Esto, digamos, si no estuviéramos utilizando el computador, si no estuviéramos utilizando Excel y hubiera que hacerlo a calculadora, sería muy dispendioso. Habría que coger uno a uno, entonces habría que coger 8.500.000 y dividir por 179.100.000, luego 14.470.000, dividir por 179.100.000 y multiplicar por 100. Habría que coger uno a uno y hacer esa operación. Entonces mire que Excel nos permite ser mucho más eficientes, que estos cálculos se hagan en cuestión de segundos. En cambio, en calculadora se vuelve un proceso muy dispendioso. Bueno, entonces como para que vayan viendo pues como todos los beneficios del Excel, de que lo aprendan a utilizar, porque esto nos facilita mucho el trabajo. Bueno, quedó claro lo del análisis vertical. Entonces, esta es una primera herramienta de análisis financiero. Herramientas, vamos a colocar aquí herramientas de análisis financiero. Entonces, una primera herramienta es el análisis vertical. Hay otra que se llama el análisis horizontal, que la vamos a aplicar más adelante, cuando estemos viendo cifras comparativas, cuando tengamos al menos los estados financieros de 2 o más periodos. Podemos aplicar otra que se llama análisis horizontal. Recuerden que cuando decíamos que a una empresa con quién le interesaba compararse, entonces por ejemplo decíamos que le podría interesar compararse con ella misma. Analizar cómo va esas tendencias en el tiempo. Si esa empresa va en crecimiento, si hay indicadores que están mejorando, o por el contrario, si hay algunas cifras que se están deteriorando. Entonces, el análisis horizontal, que lo vamos a ver más adelante, cuando tengamos cifras comparativas, este sí es un análisis dinámico, podemos mostrar en el tiempo cómo van evolucionando o cómo se van deteriorando algunas de estas cifras en los estados financieros. Tercero, vamos a considerar ahora algunos indicadores financieros. Hay indicadores de liquidez, hay indicadores de endeudamiento,
hay indicadores de rentabilidad. Entonces, empecemos considerando pues algunos ejemplos poquitos. Entonces, indicadores financieros, por ejemplo, vamos a decir de liquidez primero. Entonces, en los indicadores de liquidez podemos tener, por ejemplo, indicadores como los siguientes. Capital neto de trabajo. Neto de igual. Activo corriente. Activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, a la información del problema, vamos a calcular este indicador. Capital neto de trabajo igual. Entonces vamos y cogemos el activo corriente, total activo corriente, 41.820.000 y le restamos el total del pasivo corriente. Nos da 13.870.000. Este es un indicador pues, de liquidez que decíamos que para que no haya de pronto signos preocupantes que puedan afectar la continuidad de un negocio, decíamos que esto debía ser, pues, lógicamente, mientras más grande, mejor, y que de pronto había ya deficiencias de capital neto de trabajo cuando esto que, recuerdan de pronto cuando hicimos ese análisis que estábamos hablando de la continuidad. ¿Cuándo nos podía empezar como a preocupar este capital neto de trabajo? Profe, ¿cómo fue que sacaste eso? ¿Restaste cuáles? Aquí apliqué esta formulita. Total activo corriente menos total pasivo corriente. Pero yo se lo muestro aquí con fórmulas y rastrear precedentes. Mira, al total del activo corriente le restamos el total del pasivo corriente. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿cuándo decíamos que esto nos podía empezar a inquietar? Esto podría ser preocupante en qué caso. Cuando el resultado sea negativo. Cuando eso sea negativo o que nos arroje un valor muy cercano a cero.
Correcto. Entonces, ahí por lo menos... ¿Qué nos estaría indicando esto? Que con lo que disponemos en activos fácilmente convertibles a efectivo, podríamos pagar todas esas deudas de corto plazo y nos quedarían 13.870.000 para garantizar la operatividad del negocio. O sea que eso es lo que uno dice vulgarmente, que es lo que queda libre pues para la empresa. Pero en términos, digamos, como de cuentas corrientes, o sea, aquí no estaríamos incluyendo, por ejemplo, esos activos que son de naturaleza permanente, ni esas deudas de largo plazo, sino que estaríamos diciendo dentro de las cuentas corrientes que es lo que tendríamos de esos activos fácilmente convertibles a efectivo una vez se paguen las deudas corrientes o deudas de corto plazo para garantizar la operatividad del negocio. Eso es lo que nos estaría quedando. 13.870.000. O sea, aparentemente no tendríamos pues como problemas de liquidez. Miremos otro indicador como el de la razón corriente. Razón corriente. Igual. Activo corriente. Total activo corriente dividido total pasivo corriente. Listo. Entonces ahí tenemos la razón corriente. Total activo corriente dividido pasivo corriente. Vengamos a mostrarlo aquí de otra manera. Voy aquí a hacer lo siguiente. Total activo corriente dividido pasivo corriente. Vamos a ponerle aquí borde inferior. Entonces esta sería la formulita de la razón corriente. Entonces ya escoger el total del activo corriente y lo vamos a dividir por el total del pasivo corriente. Total activo corriente 41.820 dividido total pasivo corriente. Bueno, esto nos está dando, voy a colocarlo con 2 decimales nomás. Entonces nos da 1,50 al llevarlo pues a una aproximación de 2 decimales. O sea que nos está indicando pues que aproximadamente por cada peso de deuda corriente, de deuda que la empresa tenga que cancelar a corto plazo, dispone de 1,5 pesos en activos fácilmente convertibles a efectivo. Esa sería la interpretación pues de esa razón corriente. Profe, ¿me la repites, por favor? Sí, por cada peso de deuda corriente o deuda de corto plazo, la empresa dispone de 1,5 pesos en activos fácilmente convertibles a efectivo. Gracias, profe.
Bueno. Hay otros indicadores que también vamos a compartir pues inicialmente. Entonces, fuera de los indicadores de liquidez, pues por ahora vamos a presentar pues como algunos que son pues como muy conocidos. Pero lógicamente pues esto puede contener mucho más información. Vamos a ir incluyendo unos indicadores indicadores de endeudamiento. Más adelante, cuando avancemos hacia cuentas de resultado y hayamos visto el estado de resultados, vamos a agregar indicadores de rentabilidad. Indicadores de endeudamiento como por ejemplo, endeudamiento total. O índice de endeudamiento también se conoce. Endeudamiento total es igual a total pasivo sobre total activo, y ese sí lo vamos a colocar aquí. Vamos a decir que por 100. Por total pasivo sobre total activo y por 100. Listo. Este es el endeudamiento total. Ya de alguna manera en el análisis vertical tenemos este resultado, pero vamos a calcularlo aquí como fórmula. Entonces, como fórmula es igual. Entonces, voy a abrir paréntesis, cojo el total de pasivo, que nos dio 42.650.000, dividido total del activo, cerramos paréntesis y por 100. Vamos a expresarlo con 2 decimales. Entonces le vamos a dar estilo millares. Entonces me está indicando que el endeudamiento de esta empresa es del 23,81%. Es decir, esta es la participación que tienen porcentualmente los terceros en el activo de la empresa. El 23,81% de los activos fue comprado con recursos de terceros. Esto es lo que le pertenece entonces a los terceros, el 23,81%. Bueno, vamos a calcular un complemento de este, que se llama índice de solvencia. Entonces, índice de solvencia. En el índice de solvencia vamos a tener entonces, vamos a decir igual. Entonces, total patrimonio sobre total activo, y también lo vamos a multiplicar por 100.
Total patrimonio sobre total activo. Y por 100. Voy a colocarle aquí en borde inferior. Listo. Ahí me quedó la formulita. Total patrimonio sobre total activo y por 100. Entonces, calculemos el índice de solvencia, es el complemento de esto. O sea, lo que le falta para llegar al 100%. Es el complemento del anterior. Entonces, igual. Total patrimonio dividido total activo. Esto puede ir entre paréntesis, pues. Lo va a colocar entre paréntesis. Y eso lo va a multiplicar por 100. Bueno. Y le va a colocar 2 decimales. Entonces, estilo millares. Entonces, aproximadamente el 76,19% del total de los activos fue comprado con recursos propios. Esa es la participación que tienen propiamente los dueños en el activo de la empresa. El 76,19%. Mire que si nos devolvemos al análisis vertical. ¿Profesor, la participación de qué? De los dueños, propiamente en el activo de la empresa. Esa es la participación que tienen los dueños propiamente en el activo de la empresa. Índice, deuda, patrimonio. Igual. Entonces, como lo indica su nombre, vamos a dividir ahora el total del pasivo entre el total de patrimonio. Total de pasivo dividido total de patrimonio. En estos dos indicadores anteriores, ¿qué pudimos observar? ¿Habrá problemas serios de endeudamiento de esta empresa? Podemos decir que está pues en un nivel aceptable. Profe, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Que de acuerdo con los dos indicadores anteriores, ¿qué podemos decir acerca del endeudamiento de la empresa? ¿Está en un nivel Profe, que la empresa aceptable? tiene solvencia para cubrir ¿Tiene que? esas deudas. Tiene solvencia para cubrir esas deudas. Bueno, ¿y qué observamos ahí? De que esta sigue siendo una empresa que en gran medida le pertenece más a los dueños que a los terceros. Bueno, no muestra pues como una situación de sobreendeudamiento. Entonces eso lo vamos a ratificar en este índice de deuda patrimonio. Entonces vamos a dividir el total del pasivo entre el total de patrimonio. Entonces total pasivo dividido total patrimonio. Y nos da, voy a llevar estos decimales nomás. Listo, mire, nos está dando 0,31. Esto confirma lo que estamos observando
en los dos indicadores anteriores, que esta es una empresa que le sigue perteneciendo más a los dueños que a terceros. Estamos hablando de que mientras que los dueños tienen una participación en los activos de cercana al 76%, los terceros tienen una participación en los activos inferior al 24%. Y aquí que estamos, ¿cómo estamos confirmando esto? Pues de que esta es una empresa que le pertenece más a los dueños. Este 0,31 que nos indica que por cada peso que tienen invertido los dueños en la empresa, los terceros apenas tienen 0,31 pesos. Índice de composición de la deuda. Igual. Vamos a dividir total pasivo corriente este también va multiplicado por 100 dividido total pasivo y eso está, entonces total pasivo corriente dividido total pasivo y eso está multiplicado por 100. Igual, cojo el total del pasivo corriente, total pasivo corriente, lo dividido por el total del pasivo, eso lo multiplico por 100. Por ejemplo, en este caso, nos está indicando que de esos recursos que provienen de fuentes externas, o sea, de terceros, el 65,53% representa endeudamiento de corto plazo. Entonces, ahí habrá que tener cuidado, pues, como con ese tema. Por ejemplo, buscando siempre que haya un equilibrio financiero. Que de pronto esas deudas que tengamos. El análisis, por favor. Este 65,53% nos está indicando que del total de recursos obtenidos de terceros, de fuentes externas, el 65,53% representa endeudamiento de corto plazo. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que no nos vaya a empezar a afectar, por ejemplo, la liquidez del negocio. Porque estamos diciendo entonces de que en el corto plazo tenemos que entrar a cubrir ese nivel de endeudamiento del 65,53%. Hay que buscar siempre como, pues de que pronto este endeudamiento de corto plazo no represente un porcentaje demasiado significativo del total de las deudas, porque esto implicaría que a muy corto plazo tenemos que destinar recursos para cubrir esas obligaciones. Habrá que pensar siempre pues como en tener como un equilibrio financiero. Por ejemplo, de pronto esos gastos que no alcancemos a cubrir inmediatamente en cada periodo.
y que correspondan pues como al ciclo normal del negocio, a ese ciclo operativo del negocio, puedan ser cubiertos en caso tal de que no tengamos el efectivo disponible, que se puedan cubrir con endeudamiento de corto plazo. Y por ejemplo, aquellas inversiones que representen pues una compra de activos que sean de naturaleza permanente, de los cuales la empresa espere beneficios económicos durante muchos periodos contables, que cuando no tengamos los recursos propios, estos sean comprados con un endeudamiento de largo plazo, buscando pues siempre ese equilibrio financiero. Si usted, por ejemplo, sale en su vehículo y tiene que llegar a tanquearlo y no tiene el efectivo y va a utilizar su tarjeta de crédito, pues lo lógico es que como ese es un gasto corriente, pues que ese endeudamiento que usted va, si va a utilizar su tarjeta de crédito, que ese endeudamiento sea a corto plazo, póngalo a una cuota, a 2 cuotas, a 3 cuotas, pero no se justifica pues que, por ejemplo, que para tanquear el vehículo uno ponga eso a 36 cuotas. Pues no se justifica un endeudamiento de largo plazo para algo que tiene que ver con una situación de carácter operativo, de carácter pues ordinario. Entonces, ahora, si lo que vamos a comprar con una tarjeta de crédito es un bien, es un activo que nos cuesta de pronto, o que tiene un costo pues significativo, entonces vamos a comprar, por ejemplo, un computador de última generación. Entonces, vamos a suponer que nos vale cualquier cantidad de dinero. Vamos a suponer que ese computador nos cuesta 8 millones de pesos con todos los accesorios que le vamos a comprar. Entonces, pues no pongamos eso a una cuota. A menos pues de que tengamos la garantía de que sí tenemos el efectivo para pagar en un mes. Pongamos eso sabiendo que ese computador es un bien que lo vamos a utilizar durante muchos periodos. Entonces podemos diferir esa compra a más de 12 cuotas, que quede más como un endeudamiento de largo plazo. Bueno, entonces, estos pues son algunos de los indicadores que quería mostrarles. La idea era que ustedes hicieran, habíamos hecho de pronto en una clase anterior, que ustedes hicieran los otros dos y que me contaran si habían tenido alguna dificultad. Profe, había un ejercicio del taller que le faltaba un dato. ¿Con ese cómo se hace? Bueno, vamos a... Le faltaba aportes sociales. Entonces, cualquier dato que nos falte, por ejemplo, en ese caso creo que le faltaba aportes sociales. Te lo voy a mostrar aquí en este... Te lo voy a mostrar aquí en este ejercicio 1, cómo lo podríamos calcular. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros no conociéramos el valor de capital suscrito y pagado. Allá era aportes sociales porque era una sociedad por cuotas, pero es la misma cuenta, pues. Aquí en una sociedad anónima se llama capital suscrito y pagado. ¿Cómo lo hallamos? Igual, en una celda por fuera de la tabla, le vamos a dar la siguiente fórmula. Igual, señalamos el total del activo menos el total del pasivo menos el total de patrimonio que tenemos en este momento. Entonces, mira que si yo le doy enter a esta fórmula, me está indicando que faltan 120 millones. Entonces, igual, total activo menos total pasivo menos total patrimonio. Me están indicando que faltan 120 millones. Entonces vengo y lo digito, no lo copiamos de ahí para que no nos quede referencia circular. Mira. Entonces así lo van a hacer cuando falte uno de esos datos.
Bueno, ahí en las presentaciones, de pronto, yo miro acá algo que quería como... No le olviden las consultas que ustedes hicieron también. Aquí. Bueno, vamos a agregarle a esa información que teníamos sobre normas. Estas dos normas técnicas. Reconocer que en Colombia se aplica una contabilidad de causación, que nos dice entonces que los hechos económicos deben de ser reconocidos, deben de ser registrados en el mismo periodo en el que ocurren, independientemente de cuándo se reciba el dinero o cuándo se efectúen los pagos. ¿Cuándo hay que reconocer el hecho económico? En el mismo periodo en el que ocurre. Entonces, vamos a suponer que una empresa en un periodo contable vendió 100 millones de pesos de contado y vendió 80 millones de pesos a crédito. ¿Qué indica esta norma de causación? Que cuando vamos a presentar el estado de resultados, ingresos por ventas, ¿cuánto tenemos que registrar? Vamos a suponer que eso ocurrió en el mes de julio. Vendimos 100 millones de pesos de contado y 80 millones de pesos a crédito. ¿Qué creen ustedes que debe contabilizarse en los ingresos por ventas de julio? ¿Ustedes qué registrarían en los ingresos por ventas del mes de julio? David, por ejemplo, David Tamayo, ¿qué registrarías en los ingresos por ventas? Creo que se registraría solo el ingreso por venta. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto registraríamos en ingresos por ventas? Vendimos 100 millones de pesos de contado y vendimos 80 millones de pesos a crédito. Según esta norma, ¿qué debemos de llevar al estado de resultados? Profe, lo que vendió contado. Esta norma nos dice que en Colombia la contabilidad es de causación y no de caja. Si fuera una contabilidad de caja, llevaríamos únicamente los 100 millones de pesos que vendimos de contado.
pero como la contabilidad de causación, hay que llevar al estado de resultados todas las ventas. Es decir, en ese caso, los 180 millones de pesos. Independientemente de que los otros 80 millones nos los vayan a pagar en el mes de agosto. ¿Cuánto se vendió en julio? 180 millones. No importa si el dinero ya entró o no entró a la empresa. Esas fueron las ventas del mes de julio. Lo mismo diríamos con los gastos. ¿Qué habrá que hacer con el arrendamiento o con los servicios públicos si finalizado el mes no se había pagado ese alquiler de ese local o no se había pagado la cuenta de servicios públicos? ¿Dejamos de contabilizarlo en el mes? No, profe, toca contabilizar lo que igual es una plata que va a salir. Es algo que estamos debiendo. Entonces hay que contabilizar, por un lado, el gasto de servicios públicos, y como no lo estamos pagando, crear un pasivo que se llama costos y gastos por pagar. Lo mismo en el arrendamiento. Hay que reconocer el gasto de arrendamiento de todos los meses. Y como no se está pagando, entonces sería arrendamientos, en este caso, costos y gastos por pagar. Bueno, entonces, esa norma de causación, y la otra que tiene que ver con la medición al valor histórico, y nos dice que al menos en esa medición inicial, los hechos económicos deben de ser reconocidos por su valor histórico, teniendo en cuenta la norma básica de la prudencia. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a suponer un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer que fuimos a comprar un vehículo para la empresa, el cual tenía un valor de un precio de lista de 60 millones de pesos. Pero llegamos un día especial que de pronto la concesionaria estaba de aniversario, y para ese día tenía un descuento del 5% en las compras. Entonces, como nos dicen que debemos de registrar los hechos económicos en su medición inicial al valor histórico, ¿qué quiere decir eso? Que tendríamos que haber incluido en la contabilidad de ese mes un vehículo, un equipo de transporte, ¿por cuánto? Teniendo en cuenta la norma de prudencia, y que en su medición inicial se registra al valor histórico. ¿Por cuánto tuvimos que haber registrado en la contabilidad? El vehículo. Entonces, precio de lista, 60 millones. Pero ese día el concesionario tenía un descuento del 5% por motivo de aniversario, pues. ¿En cuánto registraríamos entonces ese equipo de transporte? En el estado de la situación financiera. Profe, por los 60 que vale sin el descuento. Y ahí dice que es muy importante tener en cuenta que se va a registrar al valor histórico, pero teniendo en cuenta la norma básica de prudencia. ¿Qué nos dice esa norma de prudencia? Que no debemos de sobreestimar el valor de los activos, ni de los ingresos, ni de subestimar los pasivos o los gastos. Si lo registramos por 60 millones, sabiendo que el concesionario nos dio un descuento del 5%, ahí sí estaríamos aplicando esta norma de prudencia también. Ahí no estaríamos aplicando la norma de prudencia. Estaría sobrevalorando los activos. Estaríamos sobreestimando el valor de ese activo.
te lo vamos a registrar al costo histórico. ¿Cuánto nos costó ese día? Nos costó 57 millones de pesos. Así el valor comercial sea 60 millones de pesos. Pero aprovechamos una oportunidad que nos dio el mercado, que era de comprar con un descuento. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, en el taller que yo les envié hoy, en el taller que les envié, talleres 1 y 2 de una vez, les puse ahí en Teams, archivos, materiales de clase. Aquí hay varias preguntas teóricas, donde la idea es que pues traten de aplicar lo que se ha trabajado de normas, principios, cualidades de la información contable. Aquí aparecen unos enunciados donde uno, ¿qué va a decir en muchos de estos casos que, por ejemplo, aquí en este segundo punto? Vamos a decir qué normas, principios o cualidades de la información contable se están infringiendo o se están aplicando correctamente. Se está infringiendo porque también existe esa posibilidad. O aplicando correctamente. Para que corrijan de pronto ahí. Bueno, y van a justificar las respuestas. De estos ejercicios que tenemos aquí a continuación. Por ejemplo, este ejercicio número 7, que es muy sencillito, que es con esos datos preparar estado de la situación financiera, lo pueden ir haciendo. Este ejercicio número 8, que también es para preparar estado de la situación financiera, perfectamente lo pueden hacer. Del ejercicio número 9 todavía no, porque como pueden observar ahí, el ejercicio número 9 tiene cuentas de resultado, como los gastos y como los ingresos. Tenemos unos ingresos operacionales, tenemos unos gastos. Entonces, en este caso todavía no, porque necesitaríamos haber visto cuentas de resultado. Entonces, ese lo podemos dejar pendiente. Profe, entonces, ¿Qué? por ejemplo, en esa tabla que falta aportes sociales se sacaría, como usted nos explicó ahorita, igual, pues el activo menos pasivo menos patrimonio. Ah, sí, se sacaría así, inclusive vamos a mirarlo pues aquí en un ejemplo de estos. Pero mira, yo le digo, por ejemplo, cuál. Va aquí en el ejercicio número 10. El ejercicio número 10 podemos hacer el estado de la situación financiera a enero 31. Ahí falta un dato, que son los aportes sociales. Entonces ya vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Y vamos a dejar la parte de febrero que tiene que ver ya con unos hechos económicos y ya con el registro en libros lo vamos a dejar pendiente, pero por ejemplo, esta parte inicial del ejercicio 10 lo podemos ir haciendo. Entonces, venga, yo utilizo aquí esta información para que miremos lo que me estás diciendo de la incógnita. Entonces vamos a abrir otra. Ahí ustedes pueden utilizar, si es un tema similares, perfectamente pueden utilizar el mismo libro, o si van a cambiar pues de temática y todo, pueden abrir un libro nuevo, ya como ustedes quieran trabajar. Entonces vamos a utilizar vamos a utilizar estos datos de este ejercicio número 10, ya que me preguntaste lo de la incógnita. Vamos a ver cómo lo haríamos en este caso. Entonces me dice, la compañía de asesorías del agro limitada presenta las siguientes cifras en las cuentas del libro mayor a enero 31. Y me dicen que el periodo contable es mensual. Entonces, vamos a darle copiar aquí a esto. Y le damos pegado especial.
Bueno, y yo voy a hacer, recuerdan que acabamos de hacer un ejercicio donde después de esta plantilla pasábamos al estado de la situación financiera. Entonces yo ya no voy a hacer ¿qué? La plantilla, sino que voy a hacer de una vez, voy a llevar la información al estado de la situación financiera. Le voy a dar copiar y démosle pegado especial. Profe, así como este ejercicio es el taller del jueves. Puede ser algo parecido, sí, bien sea para aplicar concepto de ecuación contable, bien sea para preparar estado de la situación financiera y de pronto algunas preguntas de teoría. Bueno, voy a utilizar pues podemos utilizar si quieren el formato sin borrar las fórmulas, solamente borramos los datos. Bueno. Entonces, este se llama Compañía Asesorías del Agro Limitada. Ya no es una sociedad anónima, sino una sociedad de responsabilidad limitada. Debe aparecer o la palabra limitada o su abreviatura. Estado de la situación financiera y vamos a decir que a enero 31. Bueno, entonces, ¿qué voy a traer al activo corriente? En lo que ustedes han aprendido, entonces, ¿qué deberíamos de empezar a traer, por ejemplo, acá en el activo corriente? En la caja y los bancos. Entonces, correcto. Vamos a empezar con caja y luego bancos. En caja tenemos 3.900.000 y yo puedo arrastrar ahí la que sigue, que banco está ahí a continuación, 12.750.000. Bueno, muy bien. ¿Qué más creen que puede ser un activo corriente de esta empresa? Aquí está fácil porque son como muy poquitas cuentas. Las inversiones del CDT, profe. Unas inversiones en CDT son activos corrientes, correcto. Inversiones en CDT por valor de 9.600.000. ¿Qué más vamos a traer acá a este activo corriente? ¿Cuál otra se les parece a un activo corriente? Profe, clientes también. La cuenta por cobrar a los clientes, correcto. Cuenta por cobrar a los clientes. 8.950.000. Listo. Ahí está el total de activo corriente. Activo no corriente. Por ejemplo, tenemos que en el activo no corriente. Tenemos un terreno. Tenemos, por ejemplo, unas construcciones y edificaciones con su depreciación acumulada.
tenemos, vamos a colocarle aquí construcciones, bueno, con su depreciación acumulada, tenemos un equipo de oficina con su depreciación acumulada. Bueno, te vamos a traer los valores. Terreno por 25 millones. Unas construcciones por 50 millones 400. La depreciación acumulada, igual menos, para que me quede negativo, de 6 millones 400. Un equipo de oficina por 6 millones 600. Y una depreciación acumulada de 1.450.000. Entonces, igual, menos, para poderlo copiar de ahí. 1.450.000. Total activo no corriente, 74.150.000. Estoy dando función suma. Y ahí en el total activos corrientes, 35.200.000. Total activo, tengo que ampliar aquí el tamaño de la celda, 109.350.000. Bueno, miremos a ver qué nos aparece entonces en pasivos. En pasivos, pasivo corriente. ¿Cuál podría ser un pasivo corriente? Profe, obligaciones financieras. Obligaciones financieras, correcto, muy bien. Y vamos a llevar ese valor de obligaciones financieras, valor de 7.500.000. ¿Qué más puede ser un pasivo corriente ahí? La cuenta de los proveedores nacionales, correcto. Proveedores nacionales, 7.350.000. Vamos a darle estilo millares y vamos a darle disminuir decimales. Bueno. ¿Qué más nos falta? Cuentas del patrimonio. ¿Cómo cuáles? Bueno, pasivos de largo plazo no tenemos. En ese balance inicial del ejercicio 10, yo le voy a cambiar el nombre aquí a esta hoja. Le voy a colocar que este es para que cuando lo quisiéramos continuar, lo podemos hacer. Continuar ahí o hacer al menos aquí pues el balance. Y después el ejercicio completo puede ser en otro libro. Es ejercicio 10, taller 1. Listo. No tenemos pasivos de largo plazo. Entonces, por ahora no colocamos nada. Total pasivo de largo plazo nos da 0. Total pasivos, 14.850.000. En patrimonio nos falta la cuenta de aportes sociales, que es la incógnita. Aportes sociales. Luego tenemos la reserva legal, que está por 4.050.000. Y vamos a traer aquí las utilidades acumuladas, 1.560.000. Listo. Bueno. Entonces, mire que ahí yo utilicé un formato que ya teníamos pues para calcular esto. Me acaba faltando una sola cuenta, que es la de aportes sociales. Entonces, este valor es el que vamos a traer acá. Aportes sociales. Bueno, ese es el dato que nos falta. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer ahí entonces para hallar esos aportes sociales? Entonces, en una celda aparte, podemos ir calculando esos aportes sociales. Primero que todo, vamos a hallar total patrimonio.
Yo ya les había mostrado cómo encontramos la incógnita en la plantilla. Aquí en el estado de la situación financiera vamos a encontrarla utilizando los datos que tenemos. Si yo ya sé cuánto es el total del activo y el total del pasivo, ¿cuánto me tiene que dar el patrimonio entonces? La suma de los dos, profe. A ver, total activo 109.350.000. Total pasivo 14.850.000. Entonces, ¿cuánto tiene que sumar el total de patrimonio? Profe, ahí sería lo de la ecuación contable. Correcto, vamos a despejar de la ecuación contable. ¿Cómo hallábamos el patrimonio o en el mismo concepto que dábamos de patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué será el patrimonio? Busquen la definición de patrimonio, que ustedes la tienen ahí, cuando lo vimos en la presentación. Profe, dice que es una parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. O sea que, ¿cómo lo hallamos aquí Salen los entonces? pasivos a los activos, ok. Sí, correcto. Entonces igual, total activo menos total pasivo. Nos da de que el patrimonio tiene que ser 94.050.000. Y si el patrimonio tiene que ser 94.050.000 y en este momento nos está dando solamente 5.610.000. Entonces, en una celda podemos calcular cuánto tiene que ser el total de aportes, restándole al total de patrimonio, lo que nos tiene que dar el total de patrimonio, que es 94.500.000, le vamos a restar lo que nos está dando el patrimonio, 5.610.000. Nos da 88.890.000. Venimos y digitamos este número acá. No lo copiamos desde ahí porque nos va a aparecer una referencia circular. 88 millones. ¿Cómo es de aportes sociales? ¿Me repite, por favor? Entonces, igual. Total patrimonio, lo que nos tendría que haber dado el total de patrimonio, que es 94.500.000, lo hicimos activo menos pasivo. Y a ese total de patrimonio que nos tiene que estar dando, le vamos a restar lo que nos está dando en el momento, con la función suma, que nos está dando 5.610.000, porque nos falta ese valor de los aportes. Entonces nos da 88.890.000. Y lo digitamos ahí, 88.890.000. Mire, efectivamente se cumple la ecuación contable. Total activo, 109.350.000. Total pasivo más patrimonio, 109.350.000. Ahí se cumple la ecuación contable. A este ejercicio le pueden aplicar, por ejemplo, le pueden calcular los porcentajes del análisis vertical, tal como hicimos ahora en el otro ejercicio. Bueno, entonces así pueden encontrar una incógnita también en el estado de la situación financiera. Miren que yo ya en este ejercicio no hice la plantilla. No me puse a organizar los datos en la plantilla inicial que hacíamos esto. Cuánto era el total del activo, cuánto era el total del pasivo y cuánto era el total de patrimonio en esta plantilla, sino que de una vez lo llevé al estado de la situación financiera.
Bueno, ustedes tienen ahí ya ejercicios para trabajar. Bueno, como les digo entonces, de ese taller, perfectamente pueden hacer el ejercicio 7, el ejercicio 8, dejemos el 9 pendiente. Del ejercicio 10 hicimos la parte inicial, falta pues las transacciones del periodo. Vea, este ejercicio 11 estaba bueno para hacerlo también, porque ahí había una incógnita que era la reserva legal. Yo no sé si estos datos del ejercicio 11 los habíamos utilizado para encontrar esa incógnita. Yo creo que de pronto en alguna de las clases les había explicado algo con respecto con este ejercicio 11. Bueno, de todas maneras, ahí les queda pues este ejercicio 11. También pueden hacer este balance inicial o estado de la situación financiera a julio 31. Todavía sin pensar en lo que pasó en el mes de agosto. Ya después miraremos esto. Porque como quiero mostrarles aquí en la presentación, entonces, si bien es cierto que yo les estoy hablando de los registros, perdón, si yo les estaba hablando del estado de la situación financiera, que es uno de los estados financieros y que viene a ser ya el producto final, vamos a tener en cuenta, ya a partir de la próxima clase, vamos a hacer referencia propiamente a cuál es ese proceso contable, ese paso a paso hasta llegar propiamente a la elaboración, por ejemplo, del estado de la situación financiera o de otros estados financieros como el estado de resultados. El punto de partida va a ser un hecho económico que se presente en la empresa. Ese hecho económico genera la elaboración de un soporte. Entonces, coloquemos el ejemplo. Un hecho económico podría ser ¿cuál? ¿Cuál podría ser un hecho económico? Profe, Una compra de venta los de proveedores. ¿Cómo? Es que no alcancé a entender porque me hablaron Profe, simultáneamente. compra de los proveedores. Bueno, cuando se compra, por ejemplo, materia prima o mercancías a los proveedores, ¿cuál es el soporte que se origina a partir de ese hecho económico? Una factura. Una factura. Ese proveedor nos expide una factura para soportar esa compra. Entonces, teniendo en cuenta esa factura, lo que dice la factura, se elabora un comprobante de diario de contabilidad. Entonces, se elabora un comprobante ya en la empresa, teniendo en cuenta pues la factura y se le va a adjuntar esa factura al comprobante de contabilidad. Luego, ¿qué se hace? La información del comprobante se empieza a registrar en orden cronológico. Ya aquí estamos en qué fase dentro del proceso de la información contable. Recuerden, había 3 fases. Una es identificación. ¿Esta es la fase de qué? Cuando ya hablamos de que se va a registrar la información del comprobante en orden cronológico. ¿En qué fase estaremos ahí? ¿Cuáles eran las 3 fases en el proceso de acumulación de la información contable? Identificación. Y luego venían 2 fases, que eran ¿cuáles? Medición y comunicación. Medición y comunicación. Cuando estamos hablando de que el comprobante se registra en orden cronológico, ya estamos registrando en libros. ¿Estamos en qué fase? ¿Estaríamos en qué fase ahí? Ya cuando se está en registro en libros. Registrar esto en orden cronológico implica empezar a utilizar, por ejemplo, un libro diario. Estamos en la fase de medición. Ahí estamos en medición. Se analizan las transacciones y se establece periódicamente el resumen de las operaciones por cada cuenta.
¿Esto qué implica? Trasladar la información de un libro diario a un libro mayor. El libro mayor y balances. Estamos todavía en la fase de medición. Finalmente, se resume la información en estados financieros. Ahí estamos hablando entonces ya de qué fase. De comunicación, profe. Comunicación, porque esos estados financieros la empresa los va a publicar. Entonces lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase, después de que ya ustedes presenten el seguimiento, ya sería en la próxima semana, empezamos a ver este proceso contable en ese paso a paso, hasta llegar a este producto final, a este producto terminado que se llaman los estados financieros. Por ahora, con base en las cuentas que hemos visto, las 3 primeras clases de cuenta, el activo, el pasivo y el patrimonio, yo les enseñé cómo se preparaba, cómo se presentaba un estado de la situación financiera. Y ya hemos visto varios ejemplos de cómo se prepara el estado de la situación financiera. Pero ese estado de la situación financiera viene a ser ya el producto final, el producto terminado. Entonces vamos a empezar a mirar, bueno, cómo se acumula la información hasta llegar a ese estado de la situación financiera. Y luego también hacemos lo mismo con el estado de resultados. Bueno, de todas maneras, eso era lo que quería pues como compartirles en esta clase. La persona que estaba entonces grabando, vamos a darle a detener a la grabación. Nos vemos entonces.